Vamos a empezar primero con una introducción. Vamos a seguir con lo que serían las simetrías del modelo estándar. Simetrías del modelo estándar. Luego vamos a repasar brevemente lo que serían las simetrías de la relatividad general. Y finalmente vamos a entrar en lo que serían las simetrías entre teorías. Ahora voy a explicar bien qué es eso, pero las simetrías entre diferentes teorías en el contexto de las cuerdas se llaman dualidades. Así que vamos a entrar en lo que sería el terreno de las dualidades. Les repito que esto va a ser de nivel divulgativo técnico, así que voy a tratar de ir controlando lo que sería el nivel para que más o menos todo el mundo pueda entenderme de lo que estoy hablando. Si tienen preguntas, al final de cada sección vamos a poder ir respondiendo. Así que comencemos. Bueno, si quieren mencionar algo antes de comenzar, en el chat me pueden escribir sin problema, que yo les estoy leyendo a todo el mundo. Desde ya que les mando saludos a todas las personas de Argentina, Chile, leo que me mandan desde Canadá, México, Bolivia, un saludo a todo el mundo. Así que comenzamos. Para introducir este tema me gustaría prestar atención a lo que sería una simetría en un nivel de matemática, por ejemplo, de secundaria, cuando estamos en la escuela. Quizás recuerden que una simetría la podíamos entender como una cierta operación. Por ejemplo, vamos a empezar directamente con ejemplos. Cuando nosotros definíamos una función, como podía ser una cuadrática, la función x al cuadrado, esto tenía una simetría que podíamos entregar un valor de imagen a los valores de x positivos y de x negativos y entregábamos el mismo valor. Esto era una simetría porque la función definida para los valores negativos es igual a la función definida para los valores positivos. Esto era una simetría que de hecho la podíamos generalizar, podíamos poner cualquier número par, acá donde está la n, podemos acá poner cualquier número par, no necesariamente el 2, podemos poner un 4, un 6, n perteneciente a los números enteros, x perteneciente a los reales, y esto es una simetría de una función. Por otra parte, cuando entramos en física y veíamos, por ejemplo, el movimiento armónico, ahí también aparecía una simetría. Esto sería un ejemplo en matemática, vamos con un ejemplo en física, un ejemplo físico de mecánica. Si veíamos, por ejemplo, el caso de un resorte con una masita engarzada, una masita M, un resorte de constante K, y hacíamos oscilar este sistema, podíamos encontrar que el sistema tenía una trayectoria de tipo movimiento armónico simple. Lo único que tenemos acá es una masita, que podría ser una bolita, engarzada a un resorte. Hacemos oscilar el sistema, no consideramos rozamiento. Y si pensamos en la simetría que tiene este sistema tiene una simetría ante el intercambio del tiempo por menos el tiempo. Es decir, si vemos la película de este sistema en reversa, vemos exactamente lo mismo que si la vemos en el sentido usual del avance del tiempo, la evolución temporal. Este sistema tenía una simetría o tiene una simetría, acá vemos una simetría ante el intercambio de t a menos t. Si vemos la película en reversa, vemos la misma física. Por esa razón, cuando analizamos la solución de este sistema, déjenme escribir simplemente la solución de este sistema, supongamos que este sistema tiene una posición de equilibrio y supongamos que empezamos con nuestro sistema en alguna x máxima y simplemente movemos el objeto hasta la x máxima y lo dejamos evolucionar. Este sistema tiene una solución x de t que va como, vamos a ver si puedo escribir la solución x de t es simplemente a por coseno de omega t, más alguna fase. Supongamos que empezamos en la posición máxima, como les decía, así que vamos a omitir la fase. ¿Qué significa esto que tenemos en el pizarrón, este a por coseno de omega t?
Esto significa que nuestro sistema está oscilando. Podemos decir que nuestro sistema va a llegar a una posición máxima y a una posición mínima. A medida que pase el tiempo, vamos a tener diferentes ciclos. Recuerden que no estoy considerando el rozamiento, así que este sistema va a evolucionar constantemente. Si veo la película en reversa, veo exactamente lo mismo. Veo que tengo un sistema con un resorte que se mueve desde una posición máxima, X máximo, hasta un X mínimo. Este sistema tiene una simetría, como les decía, que es la simetría ante el intercambio del tiempo por menos el tiempo, y esa simetría tiene un invariante. Cuando tenemos simetrías, generalmente se asocian invariantes. Así que, ¿cuál es el invariante que se asocia con esta simetría? El invariante es la energía. La energía mecánica es el invariante de este sistema. Para poder escribir la ecuación de la energía, ustedes saben que la energía, o probablemente lo sepan, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la parte de la energía cinética y tenemos a su vez un potencial que va como K sobre 2 por X al cuadrado. Esta es la energía mecánica de este sistema, del sistema masa-resorte. Recuerden que este es un movimiento armónico simple y la velocidad de este sistema está dado por la ecuación menos A omega seno de omega t. Entonces, si hacen el ejercicio, yo no lo voy a hacer, lo dejamos para la persona que quiera hacer el ejercicio. Si hacen el ejercicio, van a poder ver que la energía mecánica es un invariante, es constante. Voy a escribirles simplemente acá la formulita de la energía. Les va a dar algo así como un medio de la masa. Recuerden que la frecuencia de oscilación va como raíz de K sobre M. Así que les dejo la formulita. Esto va a ir como al cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t, más K sobre 2, A cuadrado, coseno cuadrado de omega t. Pueden hacer el ejercicio, se los recomiendo a las personas que sean más avanzadas. Pueden ver que esta igualdad para este sistema siempre les va a dar K sobre 2 A cuadrado. Esta es la energía mecánica de este sistema y es una constante. ¿Por qué? Porque si yo compro un resorte en algún lugar, si compro un resorte y le engarzo una masita de masa M, y quiero saber cuál es la energía que tiene ese sistema, obviamente quitando el rozamiento, algunas oscilaciones, simplemente tengo que multiplicar la K del resorte por la amplitud al cuadrado que logre darle a mi sistema y con eso ya tengo la energía mecánica del sistema. Por lo tanto, este sistema tiene una simetría, que es la invariancia temporal, la simetría cambiando t con menos t, y tiene un invariante asociado a esa simetría que es la energía mecánica. La energía mecánica de este sistema se conserva. Entonces, en física, esta noción de simetrías e invariantes es muy importante a la hora de construir teorías de partículas y, si quieren, también teorías de objetos que vayan más allá de las partículas, como por ejemplo las cuerdas. Entonces, antes de pasar a lo que serían las simetrías de las partículas y las cuerdas, para terminar con este ejemplo del movimiento armónico simple, déjenme mencionar algo muy importante que tienen los sistemas físicos, que son las simetrías de Gauge, un tipo de simetría particular. Entonces, en matemática, vamos a tratar de ser claros con este concepto. En matemática, en mate, si ustedes tienen el coseno de alguna función, por ejemplo, omega t, versus el coseno de omega t más una fase, si le agregan una fase a un coseno, matemáticamente estos objetos son diferentes. Son diferentes porque una cosa es el coseno de omega t y otra cosa es el coseno de omega t más phi. Vamos a cambiar la letra simplemente para ser un poco más pedagógicos. Déjenme poner una tilde en el coseno que tiene la fase. Matemáticamente estos objetos son diferentes, son cosas distintas. Ahora, físicamente, estas dos soluciones son iguales. Físicamente, las fases, agregar una fase en un sistema, no me agrega información extra. Agregar una fase en un sistema, en este caso de tipo oscilatorio, no cambia la física del problema. Tenemos la misma física. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque uno puede cambiar de sistema de referencia. Uno puede decir que físicamente podemos, podemos elegir, podemos elegir t y t tilde tal que
omega t sea lo mismo que omega de tilde más la fase. Esto siempre es posible porque en física la t, el tiempo, es simplemente un numerito que simboliza cuándo prendo un cronómetro, cuándo lo prendo o cuándo lo apago. Entonces estas soluciones físicamente son iguales. Matemáticamente una fase es diferente. Obviamente cuando uno tiene una fase resuelve de una forma, cuando la fase no está resuelve de otra forma, pero físicamente son lo mismo. Tenemos lo que se llama una clase de equivalencia. Esto genera una clase de equivalencia, y las simetrías asociadas a las clases de equivalencia se llaman simetrías de gauge. Simplemente es un nombre, pero las simetrías asociadas a estas clases, las simetrías asociadas se llaman simetrías de gauge. Probablemente si vieron alguno de mis videos en Instagram, vieron que la palabra simetría de gauge o gauge aparece bastante porque es un concepto muy importante de la física teórica. Así que estas son simetrías de gauge. Entonces, les voy a mencionar algunas simetrías de gauge que ya están clasificadas porque van a ser importantes para lo que viene después cuando analicemos las simetrías del modelo estándar. Así que las simetrías de gauge más importantes que tenemos en física son las siguientes. Algunos ejemplos. Entonces, las simetrías de gauge más importantes que tenemos son simetrías. No se asusten con los nombres, es simplemente un nombre. Ahora les va a quedar un poco más claro qué es cada simetría. Entonces, tenemos simetrías de tipo ON, tenemos simetrías de tipo SON, tenemos simetrías de tipo UN, tenemos simetrías de tipo SUN y tenemos simetrías de tipo EN. Estas son todas las simetrías que tenemos. Hay algunas más, un poco más exóticas, pero más o menos estas son las simetrías que tenemos. Y para poder ser pedagógico, voy a diseñar una notación que no van a encontrar en libros ni en ningún lugar, porque la inventé exclusivamente para esta charla, para poder transmitir un concepto. No sé si va a servir, porque como les digo, no es una cosa que sea usual, pero voy a intentar que sirva, que es lo siguiente. Voy a simbolizar estas simetrías con una figura geométrica. Voy a asociarle a la simetría SU, le voy a asociar un triángulo. A la simetría de tipo U le voy a asociar un cuadrado, y a la simetría de tipo SO le voy a asociar esta figura que es como un trapecio. Voy a usar estas figuras, ya que creo que va a resultar pedagógico trabajar de esta forma. Lo que voy a mostrarles es cuáles son las simetrías del modelo estándar. Va a estar asociado con estos nombres y voy a tratar de usar las figuras geométricas para que tengan una idea de cuáles son las simetrías que tienen las partículas, cuáles son los posibles grupos de simetría que pueden describir eso a altas energías. Ahora les voy a explicar mejor qué significa eso. Y finalmente les voy a mostrar cuáles son las simetrías de la teoría de cuerdas para que puedan relacionar todo esto en su mente de forma geométrica. Mi idea es que puedan de alguna manera entender que la teoría de cuerdas y a su vez otras teorías de partículas que son candidatas a describir lo que conocemos hoy en día, tienen una relación con el modelo estándar. Así que voy a tratar de ir a eso. Esta va a ser la segunda parte de la charla, las simetrías de las partículas y del modelo estándar. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es buen momento porque voy a cambiar de sección. Voy a ir a las simetrías del modelo estándar. Preguntas. Si alguien tiene pregunta, me puede prender el micrófono. Pueden preguntar por el chat, como ustedes quieran. Bien. Voy a ir poniendo el título. Vamos a ir a la segunda parte de la charla, que son las simetrías del modelo estándar. Recuerden que el modelo estándar es el modelo de partículas que hoy en día describe las fuerzas que conocemos, que a nivel cuántico son el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Así que les voy a explicar un poquito cuáles son esas fuerzas y me dice Alejandro que se entendió perfecto. Genial, muchas gracias. Les voy a explicar un poquito cuáles son las simetrías. Voy a tratar de usar las figuras geométricas para que tengan la idea y luego voy a ir directo a lo que serían algunos grupos de unificación. Les voy a contar cómo uno puede empezar a, Tomás, si tenés alguna pregunta, podés escribirla que ahora la contesto. Les voy a contar un poquito los grupos de unificación
que es un tema muy importante a la hora de hacer física nueva, a la hora de tratar de describir más allá del modelo estándar, porque, por ejemplo, rápidamente, si queremos incluir la energía oscura dentro del modelo estándar, necesitamos un grupo de gran unificación. Así que voy a ir a eso. Voy a empezar a escribir un poquito, pero voy a estar atento al chat para ver si alguien tiene alguna pregunta. Acá dice, ¿los ejemplos son diferentes tipos de simetría de gauge o solo diferentes simetrías? Los ejemplos que están ahí son diferentes tipos de simetrías de gauge. Todas son simetrías de gauge. Y ahora creo que va a quedar más claro. Voy a escribir las tres fuerzas fundamentales del modelo estándar, que son la fuerza fuerte. Este tiene una simetría SU3, fuerza fuerte. La fuerza fuerte tiene una simetría SU3. Para nosotros, por ahora, esto va a ser un triángulo, SU3. Tenemos la fuerza débil. La fuerza débil tiene una simetría SU2. Recuerden que estos son nombres, pero cuando terminen esta charla, lo ideal sería que si ustedes no conocen estas notaciones, SU3, SU2, etcétera, puedan empezar a buscar información sobre este tema, preguntarle al ChatGPT, preguntarle a la inteligencia favorita de ustedes, tratar de buscar información sobre esto y profundizar. Así que la fuerza fuerte tiene una simetría SU3, la débil tiene una simetría SU2 y el electromagnetismo tiene una simetría U1, que la estoy simbolizando con un cuadradito. Estas son las tres simetrías que tiene el modelo estándar, SU3, SU2, U1. ¿Qué es lo importante sobre estas simetrías? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que saber y cómo uno puede crear física nueva? Lo importante que tienen que saber es lo siguiente. El SU3 tiene 8 generadores. Esto no va a ser extremadamente técnico, no va a ser muy técnico, pero van a ver que esto que les voy a escribir es importante para que lo sepan. El SU3 tiene 8 generadores. Ahora les explico exactamente qué significa esto. Tenemos acá 8 generadores. El SU2 tiene 3 generadores. Y el U1 tiene solo un generador. Un generador. De hecho, le vamos a poner los nombres a estos generadores, los nombres importantes. Estos 8 generadores de acá son 8 gluones, que son los bosones de la fuerza fuerte. Son 8 gluones. Los 3 generadores de la fuerza débil se llaman W1, W2 y W3. Y el generador del U1 del electromagnetismo se llama B largo. Esos son los nombres de los generadores. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve describir el modelo estándar de esta forma? Bueno, primero que es muy importante porque eligiendo estas simetrías podemos ver que empiezan a aparecer los mediadores de las fuerzas, que son los bosones. Por ejemplo, el SU3 tiene 8 generadores que van a ser los 8 tipos de gluones que son los que nos dicen cómo se comportan los quarks. Los quarks interaccionan de cierta forma y los mediadores de esos quarks son estos 8 gluones que provienen del grupo de simetría de gauge SU3. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de simetría SU2 y el grupo U1? Esos grupos de simetría necesitan necesariamente el Higgs, el bosón de Higgs. Así que denme un segundo que quiero responder la pregunta. ¿El n que va dentro de las simetrías es las dimensiones donde transforman? No necesariamente. Cada uno de estos grupos tienen una dimensión dada por los generadores. El SU3 tiene dimensión 8, el SU2 tiene dimensión 3, el U1 tiene dimensión 1. Y ahora van a ver que hay grupos un poquito más grandes que van a englobar todo esto. Ahora voy a tratar de ser lo más claro posible. Entonces, lo que les quería decir es que, disculpen que eso lo escribí yo, lo que les quería decir es que gracias al bosón de Higgs, gracias al mecanismo de Higgs, podemos combinar el W1, el W2, el W3 y la B, las podemos convertir en un W más, en un W menos, en un Z0 y en un fotón, que lo vamos a llamar gamma. Eso quiere decir que de alguna forma tenemos que elegir simetrías de gauge y además necesitamos interactuar con el Higgs para construir los bosones que nosotros conocemos de las fuerzas. La fuerza fuerte tiene de bosones los gluones, la fuerza débil tiene como bosones el W más, el W menos y el Z0, y el electromagnetismo tiene como bosón el gamma, que en particular el gamma es un fotón sin masa y no tiene masa gracias al mecanismo de Higgs. Este mecanismo de Higgs es muy importante.
Ahora, nosotros sabemos que existe la energía oscura, la materia oscura, sabemos que hay fenómenos de la física que todavía no entendemos y necesitamos incluir en el modelo estándar. Esto va a traer nuevas partículas. Eso significa que desde la física, incluir nuevas partículas en estos modelos es tener un grupo de simetría más grande que pueda describir el SU3, el SU2 y el U1. Para eso inventé la notación de los triángulos y de los cuadrados, porque de esa forma ustedes creo que van a poder entender de una forma visual qué es lo que aspiramos los físicos teóricos cuando construimos modelos más generales para poder describir física nueva. Así que, para describir física nueva, el primer candidato, disculpen, hice algo, no sé qué hice, moví esta Z, ahí va. Déjenme ver si puedo mover mi pantallita. Bien, para buscar física nueva, el primer candidato, voy a poner acá física nueva, o física, yo voy a poner física nueva, pero esto es física más allá del modelo estándar. Para poder describir física más allá del modelo estándar, el candidato o primer candidato, si quieren, vamos a hacer una lista de candidatos. Candidatos para física nueva. El primer candidato que podemos tener es un SU5. ¿Por qué un SU5? El SU5 es un triángulo, porque es un grupo de gauge del tipo SU. Así que el SU5 va a ser algo como esto, un triángulo. Discúlpenme que estoy siendo un poquito desprolijo. Va a ser un triángulo y este triángulo tiene esta característica, miren. Recuerden que esta notación la inventé exclusivamente para esta charla. Es notación que no van a poder encontrar en ningún libro, pero creo que les va a servir para entender. Este SU5 que tengo acá se puede dividir en lo que sería el SU3, vamos a marcar acá el SU3, la fuerza fuerte, vamos a marcar acá el SU2, que es otro triángulo, la fuerza débil, y acá nos quedó el cuadrado, que es el U1. Fíjense que, para que recuerden, este que está acá es la fuerza fuerte. Esto que tenemos acá, el S1, es la fuerza débil. Fuerza débil. Y este U1 que tenemos acá es el electromagnetismo. Entonces, ese cuadrado, ese rectángulo, si quieren, rojo que me quedó ahí en el medio, son generadores adicionales. ¿Por qué? Porque el SU5 tiene 24 generadores. Como me preguntaban por el chat, muy buena pregunta de Amer, como me preguntaban por el chat, la dimensión acá me da los números de generadores. El SU5 tiene 24 generadores y eso quiere decir que tenemos los 12 bosones del modelo estándar, o sea, los 8 de la fuerza fuerte, los 3 de la fuerza débil y el del electromagnetismo, pero tenemos 12 generadores nuevos. Eso quiere decir que tengo posibilidad de describir nueva física. Gracias a esto tengo 12 generadores nuevos que van a ser 12 bosones adicionales nuevos. Estos son 12 bosones nuevos, 12 bosones, 12 bosones adicionales nuevos, completamente nuevos, que no conocemos todavía, que nos podrían servir para empezar a describir nueva física, para poder empezar a describir, por ejemplo, la energía oscura, la materia oscura, acciones, diferentes tipos de partículas que necesitamos en el modelo estándar y que obviamente va a depender de nuestros experimentos. Si el James Webb descubre, por ejemplo, que la energía oscura no es isótropa y homogénea, si tenemos diferentes expansiones en diferentes direcciones, vamos a necesitar nuevos campos que describan esa física y, por ejemplo, con un SU5 vamos a poder, esos generadores que pregunta Matías dependen del tipo de grupo, si tenés SU, SO o U. Vamos a poder describir nueva física y el SU5 es un candidato. Déjenme escribirles otros candidatos, no quiero aburrirles demasiado con esta parte de la charla, solo quiero darles algunos candidatos extra para que ustedes sepan que existen, que la gente que trabaja en nueva física no solo usa el SU5, tiene otros candidatos y un candidato adicional que se puede utilizar para representar. Déjenme ver que perdí rápidamente el lápiz. No tengo lápiz. Ahí volví. Ahí tengo lápiz. Otro candidato puede ser el SO10. El SO10 es otro candidato que podemos considerar. Recuerden que el SO lo hacemos así, con esta figura de trapecio. Así que el SO10 tiene acá el SU5, el grupo anterior, y acá tiene además un U1. Este es otro posible candidato que es un candidato muy interesante para poder describir
lo que sería el modelo estándar y nueva física. De hecho, el SO10 es mucho mejor que el SU5 por razones extremadamente técnicas que ahora no voy a poder discutir con ustedes, pero tengan en cuenta que no solamente existe el SU5. Esto es física de partículas. Hay gente en partículas que trata de usar estos grupos matemáticos para poder construir nueva física. Déjenme chequear un momento mis notas, simplemente para ver por dónde vamos. Nos quedan 10 minutos de charla, ya estamos terminando. Nos falta la parte de relatividad y la parte de cuerdas, pero nos queda poco. Simplemente para que sepan, el SO10 tiene 45 generadores, también permite nueva física, y otros grupos interesantes que permiten nueva física son el grupo E6, el grupo E7 y el grupo E8. Voy a describir muy rápidamente el grupo E8 para que tengan el dibujito, porque va a ser importante cuando veamos la parte de cuerdas. El grupo E8 tiene este dibujito. Tenemos el dibujito que teníamos recién, donde acá está el SU5, acá está el U1, y a esto hay que agregarle otro, déjenme ver para no equivocarme, este tiene acá un U1 adicional. Esta estructura que ven dibujada acá se llama E6, esta es la estructura de E6, y el E8 tiene en particular acá dos triangulitos adicionales que son, acá arriba tiene un SU4, y acá tiene un SU2. Entonces, es un E6 multiplicado por SU4 por SU2. Este es el E8. Déjenme ver si lo dibujé bien. Déjenme ver si lo dibujé bien. Perdón, hay algo que me equivoqué. Déjenme borrar acá. Hay algo que me equivoqué. El E8 es esto solo con el SU3, perdón. Perdón, es así con el SU3 y listo. Les estoy poniendo este dibujito simplemente porque la teoría de cuerdas se relaciona con este grupo. También tiene el grupo SO32, que también se relaciona con la teoría de cuerdas. No lo voy a dibujar, pero es otro posible grupo, el SO32. Pueden buscar ustedes, bueno, pueden buscar la descomposición del grupo, pero déjenme pasar a la parte de relatividad general, primero para no aburrirlos demasiado y además para poder avanzar en lo que serían las simetrías de la gravedad. Porque lo que describimos hasta ahora son las simetrías de las partículas. Me gustaría pasar a la parte de relatividad general, que ahí aparecen otro tipo de simetrías. Ustedes saben que cuando trabajamos en relatividad general, tratamos de describir el espacio-tiempo utilizando 4 coordenadas. Tenemos una coordenada adicional que es el x0, y ese x0 es simplemente c por t, la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo. Entonces, me queda una pregunta en el chat que dice que si el fotino es parte de los 12 bosones adicionales, y el fotino es supersimétrico, hasta acá no hubo supersimetría. El fotino tiene que ver con supersimetría, así que habría que agregar supersimetría y hacer la descomposición de alguno de los grupos para poder asociar esas partículas. Pero bueno, volviendo a la relatividad general, generalmente pensamos en la relatividad general como un espacio-tiempo, que es la sábana que tienen dibujada ahí, y uno intentaría colocar, por ejemplo, alguna bolita para deformar el espacio-tiempo, que podría ser un planeta, podría ser una galaxia, incluso podemos ir a un caso extremo donde ponemos un agujero negro, que llegamos a un caso límite porque estamos rompiendo la estructura del espacio-tiempo en lo que sería la singularidad del agujero negro. Entonces, la relatividad general tiene una simetría que es muy importante, que es la simetría de difeomorfismos, difeomorfismos, y es una simetría que nos dice lo siguiente, es una simetría que nos dice que podemos considerar nuevas coordenadas, podemos considerar nuevas coordenadas que son coordenadas x0', x1', x2', x3', y la física se debería mantener igual. La física no debería variar respecto a las coordenadas que yo elijo para describir el espacio-tiempo, para describir esa sábana. Es una simetría que es bastante razonable y es súper poderosa porque eso nos permite definir tensores. Frente a esta simetría definimos tensores. Cada simetría tiene asociado una estructura tensorial. Eso significa que para cada simetría me puedo construir tensores frente a esa simetría,
Y los tensores de la relatividad general son bastante conocidos para el público general porque son los que integran la ecuación de Einstein. Entonces, por ejemplo, tenemos la ecuación de Einstein, R mu nu menos 1/2 G mu nu R igual a 8 pi G sobre C a la cuarta T mu nu. Esta ecuación está escrita con tensores. Todos estos objetos son tensores frente a este cambio de descripción de mi espacio-tiempo, frente a estos difeomorfismos. Y eso significa que si estos tensores dependen de la coordenada X, si acá ponemos X en todos lados y utilizamos un difeomorfismo y escribimos esto con otras coordenadas, las coordenadas X', la nueva ecuación se va a escribir exactamente de la misma forma. Podemos usar cualquier cambio suave para describir la sábana y nuestra nueva ecuación se describe exactamente igual que como la escribíamos antes. Así que ese es el poder que tienen los tensores. Estos son cantidades primadas. Esta que está acá es una X'. Esta es la fuerza que tienen los tensores y es la razón por la cual escribimos la física en forma tensorial, porque cuando utilizamos las transformaciones de simetría, nuestra física o nuestras ecuaciones no cambian. Esa es la fuerza que tienen los tensores. Y a la hora de combinar, nosotros no sabemos cuantizar no sabemos cuantizar la gravedad, pero podemos utilizar la relatividad general de forma clásica y podemos sumarle a esto una teoría de Gauge, que puede ser una teoría invariante frente al U1, que sería el electromagnetismo, el SU2, el SU3, la teoría que ustedes quieran. Pueden agregar una teoría de Gauge y esto nos da como resultado una teoría de campos en espacios curvos. Esto es una teoría de campos en espacios curvos, en espacios curvos, que es un área de la física que está completamente bien entendida. Podemos trabajar con cualquier teoría de Gauge en un espacio curvo, electromagnetismo en una esfera, podemos trabajar con el modelo estándar en la geometría que queramos, y eso está completamente bien entendido. El problema es si queremos pasar a la relatividad general a su formulación cuántica y describir todo esto de forma cuántica. Eso no lo podemos lograr, pero sí una propuesta para hacer eso es la teoría de cuerdas, que es con lo que me gustaría terminar, que la teoría de cuerdas tiene una simetría entre teorías, entre formulaciones, y eso es lo que llamamos las dualidades. Las dualidades en cuerda son simetrías, pero no dentro de una teoría, sino simetrías entre teorías. Así que voy a terminar con esto, con teorías de cuerdas. Fíjense que escribí en plural por un momento nomás. Esto lo vamos a escribir en D igual a 10, en 10 dimensiones. Tenemos la cuerda tipo 1. Tenemos la tipo 1. Tenemos la heterótica. Tenemos la heterótica que tiene grupo de gauge E8 por E8. Por eso les describía antes lo que sería el grupo de gauge de la heterótica, básicamente. Antes escribí el E8. La teoría heterótica de cuerdas heteróticas tiene el doble del E8 por E8. Quiere decir que tiene 496 generadores, un montón de bosones adicionales a los 12 del modelo estándar. Tenemos la heterótica con grupo SO32. SO32. Simplemente para que sepan, los generadores de estas dos formulaciones son 496. Acá tenemos 496 bosones que podemos describir. Estos son los generadores de la teoría. Por eso los grupos de simetría son muy grandes y por eso la teoría de cuerdas puede describir casi cualquier cosa. Es muy difícil ser específico y por eso necesitamos muchos experimentos indirectos que nos permitan describir la energía oscura, la materia oscura. Tenemos 5 formulaciones de teorías de cuerdas en 10 dimensiones, que son cuerdas supersimétricas. Tenemos la tipo 1, que son cuerdas abiertas. Tenemos 2 tipos de cuerdas heteróticas, que son E8 por E8 y SO32. Estas formulaciones tienen grupos de gauge con 496 generadores, lo cual nos da 496 bosones para poder escribir un montón de física nueva. Tenemos la cuerda tipo 2A y la tipo 2B, y les estaba tratando de convencer
que existen simetrías entre teorías que se conocen como dualidades que nos permiten afirmar que estas formulaciones son equivalentes. Déjenme ver si puedo. Bueno, hay unas líneas ahí que me gustaría borrar, a ver si puedo. Ahí va. Entonces, les comentaba que existe una dualidad que se llama dualidad T, que nos afirma que la teoría tipo 2A y la tipo 2B son la misma. 2A y 2B son teorías de cuerdas cerradas, son formulaciones diferentes, pero gracias a esta simetría que se conoce como T-dualidad, podemos afirmar que son la misma formulación. Por otra parte, usando la misma dualidad, que es la T-dualidad, podemos mostrar que las dos formulaciones de la cuerda heterótica son la misma, eh, eh, es decir, usar un grupo de gauge E8 por E8 o usar el SO32 es completamente equivalente. Y por otra parte tenemos una simetría que es la simetría de S-dualidad. Vamos a escribirla quizá con otro color. Gracias a la simetría de S-dualidad podemos afirmar que las cuerdas abiertas son iguales a las cuerdas cerradas, porque tenemos una simetría de S-dualidad. A su vez, la tipo 2B es auto S-dual. Si usamos una simetría de S-dualidad sobre la tipo 2B, volvemos a la misma teoría. Y ahora en pizarra, así como están las formulaciones de la teoría de cuerdas, parecería ser que si uno comienza, por ejemplo, en la teoría 2A, uno puede llegar únicamente a la 2B, pero no puede decir que eso es equivalente a la tipo 1, porque me falta una conexión. Tengo 5 teorías escritas en el pizarrón y todavía no están conectadas. La realidad es que para poder conectar estas teorías y para poder moverme entre todas las formulaciones de la teoría de cuerdas, existe la teoría M, que se define en 11 dimensiones. La teoría M, vamos a anotarla acá, teoría M. Recuerden que esto se define en 11 dimensiones, es una dimensión extra. Y cuando la teoría M se compactifica en un círculo, llegamos a la 2A. Esto lo llegamos por una compactificación en un círculo. Si compactificamos una de las dimensiones, una de las 11 dimensiones de la teoría M, y esa dimensión extra, la número 11, decimos que es un círculo, podemos llegar a la teoría tipo 2A. Y si en cambio compactificamos en un semicírculo, en ese caso llegamos a la heterótica E8 por E8. Y esto está buenísimo porque ahora sí podemos ir a cualquier teoría de cuerdas, porque por ejemplo, si comenzamos en la tipo 1, podemos usar la flecha violeta para llegar a la heterótica SO32, luego usamos la flecha roja de T-dualidad para ir a E8 por E8, luego nos vamos a la teoría M, luego bajamos por un círculo la 2A, luego tomamos la T-dualidad, la 2B, y fíjense que pude recorrer todo el diagrama. Esto es lo más importante de la teoría de cuerdas, que gracias a esta red de dualidades, que son simetrías entre las diferentes formulaciones de la teoría de cuerdas, gracias a esta red podemos afirmar que la teoría de cuerdas es una teoría única, que tiene unicidad a nivel matemático. No existen diferentes formulaciones de cuerdas, sino que existe una única formulación, que es la formulación que mejor nos convenga para describir algún cierto fenómeno. Lo que quiero decir es que habrá física que es más fácil describirla con cuerdas abiertas y de esa forma uno tendría que usar la tipo 1, y hay física que es mejor escribirla con cuerdas cerradas y tenemos diferentes opciones, la 2A, la 2B, la heterótica E8, E8, la heterótica SO32. Todas estas formulaciones son un poquito diferentes